buenas gente, bienvenidos. Hoy os voy a hablar del hándicap asiático, que es algo que parece confuso, no es tan confuso y es muy importante que lo entendáis. ¿Por qué? Porque pagan más, por eso lo debemos entender. Es muy habitual que este tipo de apuesta, en vez de apostar a ganador o perdedor directamente, se pueda encontrar una mejor cuota en el hándicap asiático. O sea que es algo que nos hará ganar algo más de dinero con nuestras apuestas desde el principio. O sea que vamos a... El hándicap asiático, lo que nadie explica o la que no recuerda haber visto nunca explicado, es por qué se usa y para qué. ¿Por qué se hace todo esto? Digamos que, por ejemplo, en un partido, he puesto este ejemplo aquí, Chelsea-Manchester City, habría estas tres cuotas, 1x2, 2, 3,3 y 4. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí digamos que para ningún mercado es algo, digamos, natural y práctico tener tres posibilidades de tres cosas que pueden pasar por varias razones. Una, por ejemplo, es la liquidez. Siempre la liquidez, qué gente apuesta a cada cosa, se repartiría de una manera, digamos, extraña. Esto es algo que la verdad yo creo que no beneficia a nadie. Entonces, ¿qué ocurre? Que el único sentido del hándicap asiático es concentrar toda la liquidez en dos opciones. Entonces, ¿qué ocurre? En este partido sería o Chelsea menos 0,5 o Manchester más 0,5. Con estas cuotas resultaría un hándicap así. Entonces el hándicap es un número que puede ser entero, puede ser mitad o puede ser compuesto, que lo que hace es añadirle o restarle a un equipo los goles que sean para que el partido sea igualado. Entonces así se concentra toda la liquidez en dos resultados y esto es bueno tanto para las casas como para nosotros en realidad. Porque por ejemplo aquí, si quisiéramos ir al equipo visitante, es una cuota alta. Una cuota alta, entonces podemos esperar fallar muchas seguidas, tener muy malas rachas, no me parece que sea práctico en general y entonces gracias a esto se agrupa todo en dos opciones. Os voy a explicar por encima, si no lo entendéis, por lo menos ya tenéis este concepto explicado. Luego os voy a poner una tabla muy buena en la web y ya veréis cómo os va a quedar claro al final, porque en realidad es confuso, pero no es complicado para nada. Como os digo, la clave es eso, concentrar todo en dos resultados. ¿Cómo se hace esto? Por ejemplo, en el caso de los números enteros, si fuera Chelsea menos 1, ¿qué ocurre? Chelsea menos 1, aquí, si le restamos un gol, ¿qué sucede? Que es un empate. Cuando es empate, entonces nos devolverían el dinero, ni ganamos ni perdemos. Si fuera Manchester City más 1, sería lo mismo. Si se le suma este número, que es el hándicap asiático, al resultado, otra vez sería un empate. Como os digo, se puede restar a uno o sumar, no importa. Este es el hándicap asiático. El europeo es algo distinto, pero asiático es el más común y el más grande de largo, o sea que es el que vamos a explicar. Luego está el otro caso, que es el de las mitades, digamos, cuando es 0,5. Por ejemplo, menos 0,5 es exactamente lo mismo que victoria local. ¿Por qué? Porque si gana por cualquier resultado, ya gana. Por ejemplo, aquí si le restamos menos 0,5, todavía habría 0,5. Ganarían igualmente por medio gol, pero ya no es un empate, entonces ganarían. Entonces, esto es así como funcionan estas mitades, digamos. No puede haber empate nunca, porque nunca va a haber medio gol en un partido real. Entonces, por ejemplo, si fuera más 0,5, ¿qué significa? Si empatan, ganaría el equipo visitante, porque digamos que es 0,0 más 0,5 para el visitante, entonces ganarían por medio gol. No sería un empate nunca más, entonces ganarían. Entonces, lo que más confunde a la gente son estos hándicaps compuestos. Entonces, ¿qué pasa? Como os había dicho antes, esto se usa para equilibrar el partido lo máximo posible, que sean cuotas de 2 o muy cercanas a 2. Esa es la manera que sean más parecidas la una a la otra posible. Entonces, ¿qué ocurre? Que a veces, digamos, por ejemplo, un partido como este, menos 0,5, pero a veces puede pasar, digamos, que ninguna de las dos, ni esta, las cuotas quedan muy igualadas, muy cerca de 2. Entonces, cuando las cuotas no quedan muy igualadas, como se quiere igualar el partido, lo que hace es se recurre a algo intermedio. Entonces, ¿qué pasa? Cuando vemos esto, por ejemplo, aquí ganando de 1, empatarían. Aquí sería ganada si le restamos medio gol. Pero si se quedaran en el medio, entonces lo que necesitamos es algo que equilibre más todavía. En este caso, menos 0,75, que significa que jugamos la mitad del dinero aquí y la mitad del dinero aquí.
Eso es lo que significa y eso es lo que hay que recordar. Cuando se ve un handicap compuesto, por ejemplo, más 0,25, sería la mitad a más 0 es lo mismo que apuesta, empate no apuesta no válida. ¿Por qué? Porque si le sumamos 0 a cualquier equipo y empatan, entonces seguirían empatados al sumarle 0. El 0 es cuando es un partido realmente igualado. Entonces se elimina el empate y sería si gana uno o si gana otro, o si empatan se devuelve el dinero. Entonces, como os digo, aquí se equilibraría. Si, por ejemplo, las cuotas más para equilibrar estas dos líneas debiera estar en el medio, entonces sería más 0,25. Si empatan, ¿qué sucedería? La mitad se jugó al más 0, entonces seguirían empatados, se nos devuelve el dinero. Pero la otra mitad se jugó al más 0,5, entonces sí que ganaríamos esta. Ganaríamos la mitad de la cantidad que apostáramos. Eso es la ciencia de todo. Es un número que es para igualar el partido y se iguala por esa razón. Ok, pues vamos a la práctica. La práctica aquí, como os digo, es que pagan más. Entonces, automáticamente tendremos mejores cuotas para muchas de nuestras apuestas. Siempre que vayamos a apostar, sería conveniente revisar si podemos tener una mejor cuota en el handicap asiático. Y aparte de eso, es el mercado más grande que hay, el mercado más líquido de largo, el que usamos los jugadores profesionales. O sea que la verdad es que es algo que es importante saber. Pues nada, eso es todo. Suscribiros y darle a like si os ha gustado el vídeo. Nos vemos el siguiente. ¡Ánimo!